Placer y la verdad muy agradecido de estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy un tema. Veo muchas caras conocidas, amigos, compañeros también de la universidad, ¿no? Cuando me invitaron a dar el tema de nutrición clínica y músculo, me pareció muy interesante porque gran parte de la población que actualmente tenemos en México pues son pacientes de la tercera edad, pacientes inclusive que ya después de los 40 sabemos que empieza un proceso de decline, sobre todo en nuestras funciones del tejido musculoesquelético. Entonces, hablar realmente de la nutrición clínica a este nivel, pues es de gran importancia para todos y es algo que no debemos de dejar pasar como médicos de primer contacto, porque muchas veces los pacientes llegan al consultorio con diabetes, con hipertensión, con cualquier enfermedad crónico-degenerativa que por sí misma ocasiona un desgaste energético y proteico en el paciente y lo lleva pues obviamente a un decline en las funciones de las actividades de la vida cotidiana. Entonces vamos a hablar prácticamente de la condición patológica de la sarcopenia, que es muy común en estos pacientes. Sabemos que la pérdida de masa y funcionalidad muscular están relacionados con la disminución de los principales estímulos anabólicos. ¿Por qué las personas empiezan a perder fuerza y masa muscular? Y no solo hablamos aquí en este proceso de masa muscular, sino también de todo lo que es la masa corporal magra, músculo, hueso, tejido orgánico visceral, etc. Empieza a haber un decline porque los dos principales estímulos anabólicos disminuyen, hablando de los estímulos exógenos, que son la alimentación y la actividad física. Yo siempre les digo, a veces con los abuelitos o con los papás inclusive cometemos bastantes errores al decirle, abuela, no, yo lo hago, yo voy a lavar eso, yo voy a cuidar esto, yo lo voy a... Y les empezamos a quitar actividades que realmente ellos pueden realizar, que son las actividades de la vida cotidiana. Y por si fuera poco, el paciente llega al consultorio, y no digo que todos, pero gran parte de los médicos a veces usan mucho el no. No coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto, y de repente el paciente ya no haya que comer. Y uno de los mitos más así que tenemos es, el paciente no ocupa comer carne y menos carne roja, el paciente de la tercera edad, cuando es un aporte de proteína de las más importantes que tenemos y además es de lo más accesible que el paciente pueda tener. Entonces, la nutrición y la actividad física, aunada a factores genéticos y patológicos que pueda tener el paciente, pues nos llevan a que el paciente tenga un decline día con día, ¿no? Entonces, es la causa potencialmente reversible de discapacidad y morbilidad. El paciente que está teniendo pérdida de masa muscular es un paciente que va a tener algún grado de incapacidad para realizar sus actividades de la vida cotidiana y que poco a poco va a caer en un estado de desnutrición que al final de cuentas lo va a llevar también a alteraciones metabólicas que pueden disminuir el control de sus enfermedades crónicas en estos pacientes, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy haciendo las prácticas en el centro de salud con excelentes maestros y siempre mis maestros, hablo, no sé si están por aquí, el doctor Mati y el doctor Sánchez, siempre derivan a los pacientes a nutrición. Y eso es lo que yo siempre les he aplaudido porque toman en cuenta a ese personal de salud que realmente es de suma importancia para prevenir más complicaciones en el paciente de la tercera edad y también en el paciente con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, hablar de sarcopenia es muy amplio. La mayoría de las personas se enfocan sarcopenia con pérdida de masa muscular. Sí es verdad que es el componente más importante, pero no solo es músculo, es todo aquello que no sea grasa, ¿no? Y uno, aparte de los tejidos que se ve afectado, pues es el hueso como tal. En sí la sarcopenia ha sido considerado como un fenómeno biológico y asociado al envejecimiento. Asociado. ¿Debido a qué? A que ocasiona una pérdida involuntaria de masa muscular. Y eso lleva a una pérdida también de la funcionalidad y de la fuerza muscular en el paciente. No existe, inclusive así lo han descifrado, que la sarcopenia o los procesos de pérdida de masa muscular son de los desórdenes que mayor evolución tienen o que tienen un modo más dramático de disminuir conforme pasan los años. Ninguna otra funcionalidad de ningún otro tejido avanza tan rápido como lo es el tejido muscular y el tejido óseo. La degradación de ellos con el paso de los años es muy grande comparado con la pérdida de funcionalidad de los demás órganos, y es donde tenemos que empezar a fomentar en estos pacientes la actividad física acorde a su edad, a sus patologías,
así como un adecuado estado nutricional, para que los tratamientos farmacológicos y educativos, al final de cuentas las intervenciones que realizamos día con día, pues tengan un mejor efecto en estos pacientes. En sí, la sarcopenia es considerada como la pérdida involuntaria de masa muscular y como consecuencia pérdida de la fuerza, e inicia después de los 30 a 40 años de edad. Sin embargo, llegamos a los 30 y hoy llegamos, ¿no? Y pues no lo sentimos, me sigo sintiendo bien, me siento fuerte, con ánimo, no siento que no me duele nada, pero sin embargo soy una persona sedentaria, soy una persona que no cuida su alimentación, soy una persona que a lo mejor nunca ha visitado a un nutriólogo porque digo, no lo necesito, yo me alimento bien porque como muchas frutas y verduras, porque no como carnes rojas, ¿sí? Entonces, a veces es importante esa educación. De hecho, siempre les digo, el nutriólogo, por excelencia, al igual que cualquier profesional de la salud, somos educadores, nos guste o no nos guste. Y tenemos que educar a las personas para prevenir las posibles enfermedades que ellos puedan desarrollar. Igual es el médico, el trabajador social, enfermería, psicólogos, ¿sí? Y bien, y el término de sarcopenia pues aparece hace más de 22 años. O sea, no es algo nuevo, es algo que se conoce ya desde hace más de 22 años el término de sarcopenia y todo lo que conllevan las complicaciones al tener esta condición. Antes las personas de la tercera edad eran consideradas como incurables. Llegaba un paciente con algún problema y siempre le echaban la culpa a la bola. Es que son los años, ya es de la edad, como dándolo, les digo yo, como la siembra del tomate, ¿no? Dándolo libre ahí ya, que cualquiera llegue. Entonces, no, gracias a que hubo un grupo de iniciadores, pues se creó la ciencia de la geriatría como tal para tratar las enfermedades de estos pacientes. Y uno de los principales síndromes geriátricos es el síndrome de malnutrición. Y la característica más importante de este síndrome es la sarcopenia, y con la sarcopenia pues pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, disminución del sistema inmunológico en el paciente, mayor riesgo de comorbilidades asociadas, pero sobre todo un paciente frágil, un paciente con riesgo de caídas, de fracturas, de inmovilidad y todo el cuadro que conlleva hasta que el paciente puede pues fallecer, ¿no? Y nunca lo sacamos de ahí. Entonces, cuando hubo algo que se pudo haber prevenido, que fue el proceso de pérdida de masa muscular. Entonces, hay mecanismos propuestos para explicar el proceso de la sarcopenia. El primero es la pérdida irreversible de las fibras musculares o denervación. Hay ciertas enfermedades, una de ellas es la diabetes, que puede ocasionar también esta pérdida de peso en el paciente por las famosas neuropatías. Delección del DNA mediado por el daño oxidativo. Estamos expuestos a un mundo de radicales libres y las personas, su alimentación es muy baja en antioxidantes. También los suplementos a veces son mal usados y ni siquiera realmente consumen los suplementos adecuados como antioxidantes, sino el que me recomendó la comadre, el que me recomendó la vecina, y rara vez van con un especialista que les diga cuáles son los mejores suplementos que pueden utilizarse en determinadas edades, porque no todos los suplementos son para todas las edades ni para todas las patologías. Por eso son indicaciones. ¿Cuándo voy a indicar un suplemento? Y para esto el nutriólogo pues tiene que hacer el ABCDE, actualmente agregado a la evaluación del estado nutricional. Tiene que ser una evaluación antropométrica, una evaluación bioquímica, una evaluación clínica o física, una evaluación dietética y una evaluación del estilo de vida que lleva ese paciente. Entonces, es una evaluación más integral. Entonces, el nutriólogo no nada más va a llegar, va a pesar al paciente, lo va a medir y tenga su dieta. Ya esos, los dietistas, con todo respeto, pues ya quedaron allá atrás. El nutriólogo tiene un enfoque diferente en el área clínica y es capaz de realizar una buena intervención a base de un buen diagnóstico en el paciente de la tercera edad y en cualquier tipo de paciente. Obviamente, nuestro mejor aliado es el médico, porque él nos da el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico del paciente. Y en base a ese diagnóstico, nosotros detectamos deficiencias nutricionales y ayudamos a revertir esos problemas, pero también ayudamos a controlar las enfermedades crónico no transmisibles, que al final de cuentas son consecuencia del estilo de vida. Entonces, cambios en el reclutamiento de células satélites, alteraciones endocrinas y cambios en la respuesta a los tejidos periféricos, a los estímulos hormonales. También se han visto cambios en la respuesta muscular a los nutrientes o bien un proceso de desnutrición, que es de las principales causas del proceso de sarcopenia, la malnutrición del paciente de la tercera edad. En sí, todo esto ¿a qué nos lleva? A un desequilibrio. ¿En qué? Entre la síntesis
y la destrucción o degradación de proteína muscular. El paciente está en constante catabolismo. Aunado a esto, son pacientes que han perdido por el propio proceso del envejecimiento. La fisiología del envejecimiento no miente. El paciente pierde su capacidad para producir vitamina D interna, aunque lo asolees. Y dices, no, pues saque lo que lo asolea un poquito, sí, pero ya ha perdido también la capacidad por el propio proceso de envejecimiento. La capacidad absortiva de nutrientes también está disminuida. Y si le aunamos a la polifarmacia o el mundo de medicamentos que se toma el paciente todos los días, que hay una interacción fármaco-nutrimento con ellos y disminuye aún más la absorción, a veces también disminuye la absorción del fármaco, ¿no? Ya vemos ahí qué tipo de interacción puede haber. Pero son factores que a veces no tomamos en cuenta en la evaluación de nuestro paciente de la tercera edad. Y llega el paciente y conforme van avanzando los meses, mi paciente va empeorando. Y a veces nada más lo quiero evaluar con una glucosa porque tiene diabetes. O con una hemoglobina glucosilada porque tiene diabetes. Sí, pero la diabetes no solo es glucosa. La hipertensión no solo es presión. ¿Sí? El paciente es en conjunto. Es como cuando les digo a mis alumnos en nutrición o en el posgrado, es que no tienes los kilos de grasa enfrente, tienes a un ente biopsicosocial y tienes que ser capaz de analizarlo desde todas las perspectivas. No solo decir, pues es que pesa tanto, mide tanto, le voy a dar tanto. No, para empezar, el índice de masa corporal es el peor de los indicadores que puede existir para diagnóstico. Gracias a Dios la OMS ya se dio cuenta y ya lo publicó. El índice de masa corporal sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Y más en un paciente de la tercera edad. Es solamente un criterio de tamizaje o un indicador de posibles alteraciones, pero no es el indicador ideal para hacer un diagnóstico. Y bien, pues es un síndrome asociado a la vejez. Más del 80% de los pacientes mayores de 60 años van a tener algún grado de malnutrición y sobre todo de pérdida de masa corporal magra, con una disminución en el metabolismo energético, disminución de la actividad física, por consecuencia por pérdida también de la fuerza, y disminución en la creatinina urinaria, haciendo de ello a un paciente o a un individuo frágil. Y esa fragilidad, ¿a qué se asocia? A la pérdida de masa, a la pérdida del equilibrio y pérdida de la movilidad. Desde el 2009 ya se hablaba de que, en el consenso europeo sobre todo, de que la sarcopenia es una enfermedad o una condición patológica que requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento ágil. Y al menos yo nunca veo que ningún paciente me lo manden a mí al consultorio. Yo trabajo en la clínica 37. Es muy raro que llegue un paciente con diagnóstico de sarcopenia o de pérdida de masa muscular o con problemas de malnutrición. O sea, sí me mandan a los pacientes por diabetes, por hipertensión, por dislipidemia, por lo que quieran, pero no observamos esa otra parte en la que el paciente ha estado perdiendo cierta funcionalidad. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la nutrición, aunado a cambios en el estilo de vida, puede revertir este proceso. Y no nada más el nutriólogo, también necesitamos en este caso la mano del licenciado en terapia física y rehabilitación, inclusive de ciertos profesionales del área de ciencias del deporte o cultura física y deporte, pero que se han especializado en personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la actividad física bien orientada en estos pacientes, aunado a un plan de tratamiento nutricional y el tratamiento médico, pues mejora de manera dramática, ¿sí? todo lo que es el cuadro clínico de mi paciente. Entonces necesitamos poner más atención en el paciente de la tercera edad, no nada más esperarlo ver en hospital, ya cuando está en un estado prácticamente más caquético, sino prevenirlo o detectarlo a tiempo para poder intervenir con ellos. ¿Qué lo condiciona? Pues ya veíamos, ¿no? Y algo bien importante es esto: baja ingesta de proteínas. Tenemos una idea, sobre todo muchos nutriólogos, de que las proteínas son malas. Inclusive muchos profesionales de salud que dicen que los suplementos de proteínas son malas. Bueno, si voy a consumir a lo mejor una proteína deportiva para un paciente de la tercera edad, pues no. Pero hay proteínas modulares utilizadas nosotros en la nutrición en terapia, las podemos utilizar también como suplementos para los pacientes de la tercera edad. Y todo es en base a los kilogramos de peso y al estado nutricional del paciente. Porque hay pacientes que no consumen la cantidad suficiente de proteína. Una, porque no les gustan las carnes, porque no les gusta el pollo, porque no toleran el sabor de ciertos alimentos. Pero la proteína es necesaria, tan necesaria que el ser humano, desde su nivel más molecular, es una proteína. No la puedo evitar.
es un nutriente esencial, de hecho su nombre de ahí viene, ¿no? Protos, que significa lo primero, lo esencial, lo más importante de todos los nutrimentos son las proteínas, no son ni los carbohidratos ni los lípidos. ¿Por qué? Porque el ser humano es una proteína, inclusive ni siquiera tenemos almacenes de proteína. Es mentira cuando dicen, es que los almacenes de proteína, ¿cuáles? No hay. Hay estructura proteica, pero somos formados por proteína, no tenemos almacenes proteicos. Tenemos almacenes de grasa, almacenes de glucógeno, que son carbohidratos, sí, pero de proteína no, la proteína nos forma. Es más notable en los pacientes con sarcopenia el deterioro relacionado con la edad y afecta más sobre todo los aspectos de la vida diaria, de la vida cotidiana. Con modificación directamente del gasto energético basal, los pacientes empiezan a decrecer su gasto energético y por lo tanto si no gastan van perdiendo apetito y empieza a haber alteraciones en la composición corporal y un deterioro de las funciones biológicas de este paciente. Una de las principales causas que contribuyen a la discapacidad es la sarcopenia. ¿Por qué? Porque afecta la deambulación, el paciente está débil, ha perdido masa muscular como tal, no se puede mover tan fácilmente y se ve afectado el estado nutricional de manera global. Hay pacientes en los que empezamos a tener anemias crónicas y a veces buscamos por cualquier otra cosa y menos el aspecto nutricio. O a veces lo mandamos con el nutriólogo y le decimos, dieta rica en hierro porque tiene diagnóstico de anemia. Fíjate, pero a lo mejor el problema no es que no coma hierro, el problema puede ser un síndrome de mala absorción, una parasitosis crónica que el paciente tenga o secundaria al consumo de la polifarmacia. Y necesitamos ubicar la causa de la cual el paciente está teniendo un problema de anemia. Y sobre todo, si vemos que ese paciente de la tercera edad, además de traer anemia, puede traer una disminución en la concentración de albúmina y vemos ciertas características de edema en el paciente, aguas, a ver, ¿cómo está la función hepática? ¿Cómo está la función renal? Y un mal pronóstico para el paciente es que tenga hipoalbuminemia e hipocolesterolemia. El pronóstico no es nada bueno. Estamos hablando de un proceso de desnutrición muy crónico y que ya va muy avanzado en el paciente. A veces, ay, el colesterol bajo, mira qué padre, ¿no? Protección cardiovascular, nice. Un colesterol bajo en un paciente de la tercera edad, aunado a hipoalbuminemia, es mal pronóstico. Entonces, es algo importante. Entonces, por sí la fragilidad aumenta el riesgo de caídas y de vulnerabilidad por traumatismo. Por sí solo, cuando un paciente empieza a tener un proceso de sarcopenia, es un predictor independiente de mortalidad. ¿No han escuchado a veces que la abuelita también que andaba y se cayó en el baño, se fracturó y ya no se le pudo levantar, ahí quedó, ¿no? Pues sí, realmente los procesos de cicatrización, el pronóstico de una cirugía, pues depende